Desde a mí, muchísimas gracias por venir a sentaros un día más en La Butaca Barata. El episodio que os traigo hoy es realmente especial por una gran razón, y es que está patrocinado, chicas. Esto está patrocinado, es la primera vez que me patrocinan algo en la vida. Estoy contentísimo, por fin me puedo permitir la Fenty Skin. Si veis que brillo, es por eso. Y está patrocinado nada más y nada menos que por la ABAO, la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, que son los responsables de la temporada lírica de ópera de Bilbao, una de las más importantes y más chulas de toda España. Cuando la ABAO me contactó con la idea de hacer un episodio en conjunto, me dieron libertad absoluta y total para hacer lo que me diera la gana, lo cual yo agradezco muchísimo. Y yo dije, yo quiero hablar con gente, yo quiero entrevistar, yo quiero perspectivas de la gente que está dentro, ¿no? Quiero ver cómo funciona la ABAO y la ABAO en concreto y una casa de ópera en general desde la perspectiva de gente que está ahí todos los días, como si fuera esto un Conexión Samantha especial ABAO. Así que, como os digo, la idea es que mediante estas entrevistas podáis entender cómo es el día a día de una casa de ópera, cómo es el trabajo que se hace ahí a diario, incansablemente, para que luego lleguen las funciones y sea una cosa absolutamente maravillosa y súper fluida y súper tranquila, ¿no? Porque detrás hay mucha sangre, sudor, lágrimas y partituras. Las entrevistas además están grabadas in situ en Bilbao, tanto en las oficinas de la ABAO como en el Palacio Euskalduna, que es donde se representan las óperas, porque me invitaron al estreno de Alzira, sí, del cual hicimos un Instagram TV que está subido en Instagram, tanto en el mío, @JaviAlonso, como en el de la ABAO, @ABAO Bilbao Ópera, que si estáis escuchando esto estáis legalmente obligados a seguirles. Te doy 3 segundos para seguirles. Ya está, incluso menos de 3 segundos. Muy bien. Una aclaración que quiero hacer, por si no queda muy claro, es que la ABAO es una asociación, ¿vale? Son quienes gestionan la temporada lírica, quienes hacen la programación, y lleva existiendo desde 1953. Pero donde se representa es en el Palacio Euskalduna, que se inauguró en el 99, y además de ópera se hacen otras cosas ahí, ¿no? Entonces la asociación alquila ese espacio, no es... La ABAO no es un teatro, ¿vale? Porque hay otros casos de casas de ópera que la propia asociación y el teatro es el mismo sitio, pero aquí pues funciona diferente, chica, cada una va a su movida. Tengo que decir que absolutamente todas las personas con las que interaccioné de la BAO, tanto en cámara como fuera de cámara, fueron espectacularmente agradables conmigo, súper majas, gente súper acogedora. O sea, esto que dices, no me tientes que me mudo. La primera persona a la que vamos a escuchar es a Cesidio Niño, que lleva siendo el director artístico de la BAO desde 2014 y nos habla sobre sus comienzos como un mero espectador de ópera, como empezamos todos, su trayectoria hasta director artístico, cómo se decide, cómo se programa, cómo es el público de Bilbao, un montón de cosas. Así que, como diría Chanel, let's go. Yo venía a la butaca barata Ujú, porque, claro, yo tenía que pagarme esas entradas de ópera con la paga que me daban o bien mis padres o mi familia o mis abuelos. ujú, Y yo me acuerdo que con 20 años a mis amigos, cuando llegaba la hora de empezar a las 8, que entonces empezaba a las 8 ujú, la ópera, les decía, bueno, os dejo aquí en Licenciado Poza, una zona de poteo muy famosa aquí en ujú. Bilbao. Les dejaba y yo me iba al Coliseo Albia a a ver la ópera. Porque tú eres de aquí de Bilbao de toda la Yo soy de vida. Bilbao de toda la vida. Tu carrera como tanto espectador como persona de la ópera se ha desarrollado En Bilbao, enteramente aquí. en Bilbao. Y yo luego he salido, cuando he tenido ya, cuando trabajaba, Ujú, si me iba a Múnich, a Berlín, a Londres, a París se iba muchas veces a la ópera, a Burdeos, ujú. se iba desde Bilbao, salían los autobuses a las 6 de la mañana Te vas en autobús. y nos íbamos en autobús unos cuantos locos Ujú. para ver la función de matiné de las 2 de la tarde que se hacía en la ópera de Toulouse. Terminaba la ópera y nos veníamos. Madre mía. Sí, eso es amor a la ópera. Y entonces, ¿cómo fue todo ese paso de súper aficionado que viaja por ello tal y cual hasta director artístico? ¿Me puedes contar un poquillo así cómo fue Pues la tuve historia? la suerte de que en una función de puritanos, Ujú, en la que cantaba el difunto Marcello Giordani y Lucia Liberti, ujú. yo estaba sentado en mi butaca barata y al lado tenía una señora. Hizo un gallito, Marcello Giordani, Ok, en el ateo cara. ok. Entonces estábamos ella en su butaca, yo en la mía, Ujú. y en ese gallito hicimos con el codo los dos, como diciendo, Santa María, Madre de Dios. Mm. Y ella me dijo por lo bajito, luego hablamos. Qué miedo. Y ese luego hablamos, Ujú. y supuso el inicio de esta fructífera amistad que Amistad tenemos hoy en cultural. día después de, pues yo ya tendría 24 o 25 años, Ujú. hasta ahora. Y ella había sido miembro del coro de ópera de Bilbao y era colaboradora de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera. Ok.
porque tenía mucha relación con toda la gente de Abao y ella pues era colaboradora, una colaboradora muy activa. Ok. Y ella fue la que en primer lugar me introdujo un poco presentándome a los miembros del coro. Mirar, pues este es el chico del que os he hablado, que le gusta mucho la ópera, no sé qué, no sé cuántos. Y a partir de ahí todo un poquito, pues ya me fui. Luego yo entré como colaborador también en Abao, pues en Abao en aquel entonces, no es lo que es ahora. Había 6 personas en nómina. Wow. ¿Y ahora cuántas hay? Ahora, si mi memoria no me falla, pues habrá como unas 19 o así. Ok. Ha cambiado mucho las cosas y el sistema. Y luego dijeron que yo tenía buena voz para la radio Bueno, que juzgue la y audiencia. que juzgue la audiencia. Y me presentaron a un programa que había en Radio Nacional de España, en Radio 5, Todo Noticias. Creo que esto fue sobre el año 1996, que se llamaba La Ópera en Radio 5. Ok. Que eran mini programas de 5 minutos en los que se hablaba de ópera. Años y años y años y años hasta el 2015. Wow. Haciendo programas, yo procuraba que los programas de los que yo hablaba coincidieran con los títulos de los que luego nosotros representábamos aquí. Claro, porque tú empezaste aquí en Abao ya como director, ¿en qué año? Director artístico el 31 de enero del 2014. Vale, o sea que ya hubo un momento en el que se solapó el trabajo se allí solapaban tantas cosas. Bueno, pero la bueno, vida en general. sí. El acabar como director artístico en algún momento era tu objetivo, porque es un poco No, como el máximo No, cargo. mi objetivo no fue nunca. El primer director artístico que tuvo Abao fue John Paul Laca, Porque como antes director era- artístico. Porque antes era empresario. Porque antes era una figura que era como director general, vamos a denominarlo así, Ajá. pero no propiamente dicho como un director artístico, como tiene que ser un director artístico en un teatro. Claro. El primero fue John Paul Laca. Cuando él decidió dejar esta profesión, yo ni me planteé, vamos, se marchó. Pues se marchó, yo seguía en mi puesto de trabajo como jefe de producción Y tranquilamente. y tranquilamente. Claro. Y de hecho, Abao buscó la figura, entonces me propusieron si yo podía ser capaz de hacer eso. Sí que hay gente que me escucha que no sabe mucho de ópera, que me escucha por otras razones, entonces, ¿podrías explicar cuál es exactamente el rol de un director artístico? ¿Cómo es un poco tu día a día? Bueno, yo te voy a explicar cómo es mi ser director artístico. Yo te hablo de lo que yo hago y de lo que yo creo que tiene que ser y hacer un director artístico. Perfecto, para eso te pregunto a ti, para saber lo que piensas tú. Entonces, mi día a día es programar una estación lírica, un cartelone, una temporada que no sea de mi agrado. Claro. Sino busco que sea una temporada que sea del agrado de a los que va dirigido ese cartelone o esa temporada, o sea, es decir, al público. ¿Cómo juzgas tú qué le va a interesar al público, sobre todo cuando se programa con tanta Bilbao es una ciudad muy particular, tiene un público muy particular también. Y entonces, a través de mi experiencia como espectador, eso ayuda. Y luego como profesional en el mundo de la ópera, y desde la trayectoria, desde el 9 de abril de 1953 que se crea Abao, hay una serie de datos más que fehacientes que indica qué tipo de repertorio es el que gusta más al público de Abao. De hecho, a través de los años, a través del histórico que tiene Abao, y a través de los últimos años que podríamos decir, pues es que los repertorios cambian. Claro. Cambian y seguirán cambiando. Porque pero porque el público cambia, el que cambia. El que cambia. O sea, es un público un poco más clásico. Es un público mucho más clásico en cuanto a repertorio, en cuanto a puestas en escena. Tengo que tener muchísimo cuidado a ver qué tipo de producciones se exhiben.
Pero claro, va a llegar un momento en el que vamos a tener un problemón muy gordo, porque las puestas en escena que se exhiben ahora son las que se exhiben en toda Europa o en el mundo entero, y son las que son. Claro. O sea, dentro de poco no vamos a encontrar Toscas en el Palacio Farnese, ni Bohems en la Buhardilla en el centro de Ahora París. están en el espacio. Entonces, a mí no me gustan. Yo me considero una persona purista. Ok. ¿Vale? En el mundo o sea, operísticamente hablando, no me gusta que las cosas se desvirtúen. Ok. Yo creo que el siglo XXI tiene las suficientes herramientas para que se puedan programar y se puedan escenificar óperas del siglo XVIII y del siglo XIX, pero con las herramientas que nos da el siglo XXI. Es decir, se pueden hacer con mapping, se pueden hacer unas estructuras, unas puestas en escena atractivas, bonitas, visualmente efectistas, atención, sin desvirtuar lo que el compositor y lo que el libretista nos dice. Entonces sí que crees que esas perspectivas pueden coexistir, porque me has dicho que se puede hacer, o sea, que tú eres purista, que te gusta la Yo soy purista, es decir, yo quiero que... no, eso puede ser una cosa técnicamente moderna, pero que, o sea, puedo hacer un Don Carlos moderno, pero que no me lo trasladen al mundo de hoy vendiendo pizzas. Claro. O sea, porque el Don Carlos tiene una acción y un texto específico. Claro. Una vez que ya habéis elegido las óperas, ya sabéis la programación, ¿cómo dais el siguiente paso a elegir los cantantes? Muchas veces es viceversa. Primero se tiene en mente un cantante. Muchas veces tengo en cuenta el cantante. ¿Por qué? Porque igual imagínate que está un cantante aquí y me interesa que vuelva, porque es un cantante de tirón, un buen cantante, porque aquí en Bilbao gustan las voces importantes. Okay. Voz importante, para que me entiendas, voces importantes, o sea, voces bochones. Grandes. En este espacio grande e inmenso, cavernoso, largo, no todas las veces proyectan ni corren como deben. Claro. Y le escucha el botón de la camisa que tienen allí al lado. De su camisa de la ópera de ese día, del vestuario. Entonces, ese tipo de voces aquí no funcionan. Claro. O sea, tienen que ser voces grandes para que... Voces grandes. Entonces, cuando se hace un Mozart o se hizo un Händel, yo no volvería a hacer un Händel. ¿No? En este teatro yo no haría nunca un Händel. Okay. Porque para ese tipo de ópera se necesita un calor teatral. Algo que acoja esa música. El Palacio Euskalduna no reúne esos requisitos. Claro, entonces tiene que ser muy difícil como aunar todas las perspectivas de una voz grande, un repertorio que funcione en el espacio y que funcione para el público tal y cual. ¡Qué presión! Pues ya te digo que es mucha. Y por eso las producciones, pues intento que no sean abiertas, que sean lo más cerraditas posibles, que tengan su techo, que tengan sus paredes. Claro. Pero insisto, hoy en día no todas las bohems tienen su guardilla, ni todas las toscas tienen las paredes de una iglesia ni de un palacio farnese. Claro. ¿Y todas las producciones de la temporada que viene sí que son de ese tipo? Todas las temporadas son de ese tipo, porque sí, más o menos son todos, van a ser, es un temporadón, ¿eh? El año que viene consiste en títulos para mí fundamentales dentro de la columna lírica. Comenzamos con un bel canto puro y duro, como es I Puritani, continuamos con Anna Bolena, seguimos con un Così fan tutte, que va a ser una producción que no es en un parque de atracciones, pero va a ser en un parque acuático. No, una feria. Sí, donde se adivina. Es nueva producción, ¿verdad? Nueva producción. Va a ser muy bonita y además tiene unas connotaciones muy especiales que ya me he encargado yo que tenga. Luego hacemos una tosca como Dios manda. Okay. Y luego un trovatore que es también como Dios manda, donde el público va a ver el coro de gitanos, la gitana, Leonora, va a ver todo lo que tiene que ver, pero tiene un concepto más actualizado, donde hay lo que te comentaba antes, donde hay videoproyecciones, donde hay una serie de elementos que no van a estar, que no es una producción cuadrada, pero es un trovatore donde se ve todo el discurso narrativo y musical de Verdi.
Me parece muy interesante que tengan esta perspectiva de que se pueda aunar, porque creo que muchas veces se piensa en separado como las producciones contemporáneas, las producciones en las que se cambia el espacio con videomapping, con cosas digitales y luego lo clásico, pero es interesante que tanto tú como la BAO en general veáis que eso se puede aunar y que se pueda ir hacia una ópera que pueda reconciliar a diferentes tipos Eso es, de de público. públicos. Hay una cosa en la que yo no sé si, o sea, cuando se dice hoy en día que cuanto más moderna sea una producción, más atrae a un público nuevo, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo personalmente tampoco. Yo no estoy de acuerdo porque está claro que hay producciones hiper modernas, descontextualizadas al 100% y que la gente joven no acude. Sí, porque también creo que a veces se hace Porque con un eso poco de condescendencia. se hace con descendencia y además incluso te diría que a veces eso crea hasta un tipo de rechazo por parte del nuevo público. Me ha pasado. Entonces, ¿hasta qué punto eso es positivo? Pues yo creo que tampoco es positivo. El relevo generacional Ujú, tiene que servir. ujú. Ya, Y para eso estamos. Para eso está ya. la butaca barata. Y Para eso está la todo. butaca barata, pero que los que nos escuchen no se piensen que la butaca barata es barata. La ópera no es barata. No. O sea, podemos titular este programa La ópera barata y Este todo lo título que es una queráis. mentira. Es un poco de Vale, luz de gas. eso es. Pero la ópera nunca puede ser barata. Ujú, ¿Por qué? Porque en la ópera, aquí en Alzira, concretamente, estamos unas 130, o sea, sin contar técnicos, sin contar personal que está fuera o detrás del telón, ujú. hay 130 personas. Wow. Es un espectáculo caro. Muchísimas gracias por A tu ti participación y por y hasta cuando contarnos. quieras. Bueno, pues mañana mismo, si quieres. La próxima persona que se sienta en la butaca barata es Pablo Romero, que es el asistente de dirección artística y además de eso sabéis también que es el tío más majo del mundo. Esto es así, esto es un hecho, me lo pasé espectacularmente bien con él, en general todo el tiempo que estuve en Bilbao. Pero bueno, en esta entrevista en concreto vamos a hablar sobre cómo se solventan las crisis dentro de una producción, porque en la ópera hay cambios constantemente, que si hay un cambio de reparto, que si este se va, que si ahora esto no funciona, que si ahora, ¿sabes? Todo esto. También vamos a hablar sobre cuál cree él que es el futuro de la ópera, qué retos enfrenta la ópera hoy en día, un montón de cosas. Un mix muy chulo. ¿Cuál es tu rol? Cuéntanos un poquito cuánto llevas aquí, qué haces, de qué va tu vida. Bueno, pues yo llevo aquí ya 4 años. Ujú. Además, bueno, llegué aquí un poco por casualidad, como todo en mi vida. Sí, sí. Yo Como todo en también la estoy vida. aquí un poco. Cago en Bilbao. Exacto. Y nada, desde la dirección artística, pues bueno, se marcan las líneas de la programación, Ujú. se deciden los títulos que se hacen, los cantantes que se contratan, las producciones que se traen, los creativos, pues un poco eso. La programación básicamente es la programación. Ujú. Y dentro de esto, mi labor es la de, digamos que el director artístico, Cesidio, con el que acabas de hablar, Ujú. pues... Acabo de hablar con el espacio-tiempo, estamos jugando un poquito aquí. Pero sí, el podcast acabo de hablar con él, por supuesto. Pero no me boicotees. Es que yo soy muy humilde y la gente tiene que saber la verdad. A veces las cosas no se acaban de forma lineal y hay que vivir así. Digamos que Cesidio es el que tiene el peso de la decisión. Bueno, Mm. él y aparte de Navao, hay una comisión artística que es, digamos, quien lleva el peso de la decisión. Mm. Y yo, pues, una vez que se hace esa decisión, yo tomo el testigo y me dedico, pues, a toda la administración artística, o sea, contratos, etcétera, etcétera. Y un poco también, pues, echar un ojo al presupuesto económico, del presupuesto artístico, etcétera. Y también las logísticas de los cantantes, de los maestros. Digamos que hay aquí, porque luego cada teatro es distinto, pero aquí en Abao el director artístico es también director de producción. Entonces yo soy el asistente artístico, mi compañero Alberto Sedano es el asistente de producción. Y digamos así, grosso modo,
Yo me dedico a las personas y Alberto se dedica a las cosas. Qué bonito. Él se dedica pues a los transportes de escenografía, etcétera, todas esas cosas, Ujú. a las cosas y yo a las personas. Creativos, cantantes, maestros, un poco eso, así. Que lo dices así, pero realmente es un trabajo enorme el Sí, claro. gestionar todo el mundo, todos los contratos, todos los transportes, todas las partes también personales, porque bueno, antes estamos hablando un poco que al final es gente que está viajando, que está Sí, haciendo, claro. que no conoce tal, entonces al final también te acabas siendo un poco Sí, una hombre. figura de amigo, Luego, ¿no? De sí, estar ahí. una vez que ellos llegan aquí a Bilbao y tal, pues se establece una relación bastante personal, porque date cuenta que es gente que viene de trabajar en un montón de sitios del mundo que probablemente no conocen la ciudad, que incluso ni siquiera hablan el idioma, y entonces tú te conviertes en una especie de punto de llamada, ¿no? Y siempre pues eres un apoyo para ellos. ¿Y dónde puedo encontrar? Pues no sé, una niñera, eh, no sé, necesito ir al médico, o Ujú, no sé, todo, cualquier cosa, cualquier cosa. ujú. Recomiéndame una peluquería. Esa es una pregunta que yo jamás haría, por ejemplo. Bueno, también se tiene que cuidar la piel de alguna forma, ¿no? Exacto. No, pero todo, desde, no sé, recuerdo Marina Biotti, aparte también la conozco hace mucho tiempo, pues recuerdo que una vez me preguntó que dónde podría alquilar un garaje o... Sí. sí. Sé que precisamente porque hay muchos elencos internacionales, la gente viene, no conoce la Mm, ciudad, pasan cosas, de repente su familia está en otro sitio. Supongo que constantemente hay pues cambios de elencos, hay crisis de ahora esta persona no puede venir, ahora ha pasado no sé qué con tal. ¿Cómo se gestiona todo eso una vez que ya está la gente aquí? Cuando hay una crisis, por ejemplo, ahora en Alchira ha habido un cambio de reparto, que es una cosa que pasa constantemente en todas las óperas. ¿Cómo se gestiona eso para que se haga de la forma como más coherente posible para todo el mundo? Pues, hombre, claro, estas crisis no estamos, ningún teatro está exento de que tenga una cancelación de No, última claro, hora. o sea, pasa Entonces, bueno, todo el rato. lo primero es mantener la calma, Ujú, ujú, pero normalmente solemos adelantarnos un poco a estas problemáticas y como sabemos que puede suceder, pues en muchas ocasiones hemos previsto que haya un cover, como en este caso, por ejemplo, claro. que teníamos a Carmen como cover. Ella estaba cantando el rol más pequeño, pero a la vez estaba cubriendo el rol principal. Ujú, Y bueno, pues ha sido muy fácil, ¿no? En este caso en concreto es una ópera muy desconocida eh, que, bueno, pues necesitábamos tener un cover porque esto no es que digas mañana encuentro otra, no. ujú. Pero sí que se han dado ocasiones en las que bueno, pues hay ese momento de pánico de "Uf, hay que encontrar a alguien rápido porque hay función mañana, porque tiene que volar y bueno, pues al final pues es la magia del teatro también, ¿no? Que al final todo sale bien. Hombre, todo tiene que No se salir sabe bien. cómo, pero sale bien. Eso tiene Y que sí, continuar. sí, Alguien sí. habrá que lo pueda hacer. Y donde parecía que no ibas a encontrar a nadie, de repente aparece y milagrosamente hay un vuelo temprano a la mañana que llega aquí justo y no se retrasa. No sé, la magia del teatro. Eso que has dicho de los covers me parece muy interesante. Entonces, la figura del cover, para la gente que no lo conozca, es una persona que también se sabe el papel en caso de que pueda pasar lo que sea con la persona titular que lo está cantando. Mm, Pero has dicho que sobre todo se da en óperas como Alzira, que es una ópera más sí. desconocida. En óperas súper conocidas, si vas a hacer, yo que sé, una bohème, Mm. no hay covers. La figura del cover se reserva más para esto. A ver, evidentemente en esto cada teatro tiene su forma de Pero funcionar, yo quiero ¿no? saber cómo se hace el lavabo. ¿Cómo se hace en lavabo? Hombre, para eso Aquí no, estamos, no, para eso normalmente estamos. no. Normalmente no, para óperas muy de repertorio no contratamos por sistema covers. Mm, Precisamente porque no es difícil encontrar de urgencia a alguien que te cante unos determinados roles de determinadas óperas que son muy conocidas, ¿no? claro. Y entonces, pues, no, para estas óperas no, pero en óperas que son más complicadas, un repertorio más muy concreto, pues sí, sí. Y también ahora que hemos pasado esta etapa del COVID y tal, que había tanto riesgo de que hubiera infectados, que luego tenían que cumplir cuarentenas, etcétera, pues también hemos previsto covers. Desde que empezó el COVID,
realmente se ha gestionado muy bien, no ha habido como ningún tipo de caso súper grande ni ningún tipo de No, aquí, a ver, bueno, outbreak. la temporada pasada sí que tuvimos que posponer casi todas las óperas. Bueno, casi no, menos la primera, el resto sí. Ujú. Bueno, pero era más una cuestión de que los aforos aquí en Euskadi pues eran muy reducidos y Sí, bueno, vi pues que en el teatro se quitaron la mitad de las sí, butacas. sí, sí, se quitaron, se dejaron una sí, una no. Me pareció una cosa muy Eh, curiosa de ver y me pareció una forma más como visual de visualizar la pandemia, ¿no? Porque en todos los teatros lo que han hecho es poner sí, como un cartelito de no te sientes aquí, pero ahí se quitaron se y era, quitaron directamente, sí. era Fue muy impresionante de gracioso ver. porque luego ya nos acostumbramos, claro. Claro. Pero al principio fue como, era como todo el mundo quería, mira, 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 mira cómo está el patio de butacas. Sí, es verdad que al principio fue como muy, muy shocking. Ujú. Pero sí, bueno, pues por culpa de los aforos, pues al final pones en la balanza económica y no era posible, ¿no? O sea, era completamente inviable porque, claro, tendríamos que ofrecer ópera para todos los socios y era económicamente inviable porque habría que aumentar el número de funciones y eso, pues aguantamos el tirón la primera ópera, pero aguantar así toda la temporada era directamente inviable. ¿Cómo veis estos nuevos estímulos? Todo el contenido audiovisual, todo el tema de las redes sociales, Netflix, plataformas, etcétera. ¿Vosotros creéis que eso es un reto y una competencia directa? ¿Lo veis como otra cosa diferente? Porque yo eso es un argumento que veo mucho. En plan, no es que los jóvenes no vienen a la ópera porque están viendo Élite. Ya. Yo, mira, hay algo que yo creo que es parte de la naturaleza humana y es que el directo nunca va a ser superado por el audiovisual. Jamás. Sí, la butaca barata afirma esto. O sea, Lo completamente refrenda, ¿no? endorsed O sea, este es que mensaje. de verdad, y esto, la magia de ver una ópera o lo extiendo a cualquier otro Arte espectáculo en escénico. directo es, o sea, ir a un concierto en directo, ya no digo de música clásica, de cualquier tipo, siempre Little Mix. es la gran experiencia, ¿no? Y jamás eso, el audiovisual jamás va a superar esa sensación. Y al final los humanos nos movimos a través de las sensaciones y por eso yo creo que es un complemento, por supuesto, y además a mí me encanta y soy súper activo en redes y a mí me encanta ver ópera en televisión y me gusta, o sea, soy súper, súper pro audiovisuales, pero lo que tiene el directo no lo tiene. Nunca se va a llegar a... Bueno, no lo sabemos. Ya, bueno, yo creo que por mucho que avance la tecnología, es que al final es una cosa como súper instintiva. O sea, tú te pones a Sí, estudiar prehistoria y ya estaban contando historias de alguna hombre, claro. forma. Y la idea, la necesidad de contar historias alrededor de un fuego, que al final ese fuego se ha convertido en teatros enormes, con orquestas y con cosas, pero al final ese fuego sigue ahí y es una cosa necesaria y instintiva a la que vamos. Lo que ha nacido a partir de una chispa de fuego, ¿viste? Ha sido una pequeña cerilla de la humanidad nos ha creado esto. Y entonces, si no ves tú el audiovisual como un reto, que yo estoy completamente de acuerdo, o sea, como una competición, ¿a qué otros tipos de retos crees que se enfrenta la industria de la ópera en general? ¿Por qué crees que es una cosa que puede que se esté perdiendo hasta cierto punto? Bueno, precisamente el gran reto de la ópera como género, esto no es una cuestión exclusiva de Abao, sino a nivel general, es pues la regeneración del público, ¿no? El atraer al público más joven. De todas maneras, yo sí que pienso que a medida que nos vamos haciendo mayores, nuestros gustos van cambiando. Y a mí no me gustan las mismas cosas que me gustaban cuando tenía 20 años. Es Eso decir, puede ser. claro, o sea, estamos en constante evolución. Entonces, sí que creo que quizá espectáculos como la ópera, em, quizá a lo mejor es que en realidad, no digo que estén hechos, pero sí que son espectáculos mucho más propios de gente con cierta madurez, con cierta cultura, Como yo. Exacto. No, pero es verdad que muchas veces, sobre todo con determinado repertorio, tienes que acercarte a él con cierta cultura. Entonces, bueno, pues sí, desde luego es un reto el mantener al público, pero
la ópera es un género muy vivo Ujú. y como cualquier expresión artística va evolucionando con el tiempo. Y además tiene una cosa maravillosa y es que la ópera absorbe perfectamente todas las disciplinas artísticas. Y no sé, lo estamos viendo ahora. Ahora el videoarte está irrumpiendo. No ahora, ya lleva muchos años, pero parece que ahora es como ya súper establecido Está raro, era una producción, ¿verdad? una proyección. Entonces, y es algo que hemos asumido y la ópera lo ha absorbido y fíjate que estamos hablando de obras que se han escrito a lo mejor hace 200 años, pero perfectamente tienen cabida. Y esa es la grandeza de este género. Eso es lo que tiene la gracia de que sea teatro musical, que puede coger cosas del teatro, puede coger cosas, innovaciones en la música, puede coger innovaciones en la danza, porque a veces hay ballets, a veces hay cuerpos de baile en general, y aplicarlas al final para contar las mismas historias, porque es que al final las historias es que son las mismas. O sea, las historias que se puedan escribir ahora mismo en Élite es que es lo mismo Totalmente, que una totalmente. obra de Sí, sí, sí. cachonda cometiendo decisiones malas. Es que es esa. Totalmente, Es totalmente. Entonces, por eso a mí me gusta. Élite no lo veo. La verdad, no sé por qué he Ya. mencionado eso. Que sacar este tema, así que no me veo. Yo he visto la primera temporada. ¿Y qué tal? No me engancho Es mucho. más de ópera, ¿no? No, tampoco especialmente. A ver, o sea, no, sí, yo de verdad que soy súper ecléctico, que me gusta de todo, pero no porque trabaje en ópera y me guste Ya, mucho la ópera, quiere decir que no me gusten otras cosas. Que se puede ser Pero una sí. mamarracha y tener un trabajo muy serio y muy tal. Quiero decir, o sea, yo estoy aquí en plan, si estoy en Bilbao a la ópera, no sé qué, me he venido aquí escuchando pues a Paulina Rubio, ¿no? Pues muy bien, Pues como debe ser. pues como debe ser. Con todo esto de todos los cambios que está sufriendo la ópera, sufriendo en el buen sentido, que se están añadiendo tal y cual, ¿tú hacia dónde ves que va esto? ¿Cómo crees que va a cambiar la industria? ¿Cómo la ves dentro de 25 años? ¿Crees que va a tener el mismo formato que ahora? ¿Crees que se va a comunicar de la misma forma? ¿Crees que lo digital se va a inmiscuir mucho más? Tú como, esto ya como opinión personal, tú como aficionado que mira. Pues mira, ojalá saberlo, porque o sea, me genera te juro, me genera muchísima curiosidad. Me encantaría saber cómo se va a hacer ópera en el futuro, pero no lo sé. Yo lo que sí que creo es que pues tendrá que evolucionar como evoluciona la sociedad. Precisamente porque los creativos pues van evolucionando con el tiempo, no, pues tiene que evolucionar y no lo sé. Ahora hay muchas tendencias últimamente. Sí es cierto que la sensibilidad del público está cambiando. No es el mismo, el público que tenemos ahora no es el mismo que había en los años 70 y entonces pues la forma de comunicarle a ese público es completamente distinta, ¿no? Y el público cambia de inquietudes, cambia de ideas, Entonces, pues bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Sí, y eso es una respuesta súper legítima también decir, no sé, o sea, quiero decir, porque no, sé, esto no tienes por qué tener visión. No, vamos, es que si no, pues ya me habría tocado la lotería. Tu propia... O tendría mi propia company. Hombre. No creo mucho en estos gurús que dicen, no, pues la tendencia va a ir por aquí y tal. Sí, al final, pues valoras una serie de variables y puedes a lo mejor dar una dirección, pero es que esto, fíjate, ¿quién nos iba a decir hace 3 años que íbamos a estar confinados en casa y llevando mascarillas por la calle? Pues que la vida da muchas vueltas. Nunca vamos a dejar de hacer ópera tradicional, súper adaptada al tiempo en el que fue escrita. Eso siempre va a estar ahí. Siempre se va a hacer esa ópera. Pero también hay que pensar que bueno, que es enriquecedor ver puntos de vista nuevos y sobre todo ver el trabajo de la gente que es súper creativa. A mí me fascina eso. Muchas gracias por Gracias a ti. Pues ya estaría. Gracias a ti. Hombre. Las próximas personas que se pasan por aquí por la Butaca Barata son Olga y Eider, que llevan siendo miembros del coro de la BAO desde hace muchísimas temporadas, ahora nos lo contarán ellas, y yo pedí personalmente hablar con gente del coro porque me parece una perspectiva muy interesante y de la cual no se suele hablar mucho, ¿no? Como que no solemos saber quién está en el coro, pero al final es gente que está ahí en todas las representaciones, en la mayoría de ensayos, o sea, que lo ven todo y son parte de todo, o sea, que me parece increíble. Nos van a hablar sobre cómo es el proceso de ensayos del coro, cómo se aprende la música, que esto es una cosa que me sorprendió, yo no sabía que ensayaban así, que eso lo aprendían así, así que bueno, ahora lo escucharéis. También cuáles son sus óperas favoritas para cantar como coro y en general la importancia del coro como personaje y como elemento integral dentro de una producción de ópera. Yo creo que para dedicarte a esto tienes que tener un punto de friquismo.
Sí, ¿Friquismo en qué sentido? sí. Tienes que tener el punto de exhibicionismo como para salir aunque salgas en colectivo, Ujú. pero hay muchas veces que ese colectivo hay gente que tiene que hacer cositas, ¿no? Ujú. Y entonces eso te da la opción de eso, Sí, yo- del exhibicionismo y dejarte un poco también, individualmente, dejarte llevar un poco por la escena y lo que cada uno podemos dar. Totalmente. Yo creo que es un sitio maravilloso para sublimar cualquier tara mental. O sea, es decir, tú llevas tus traumas allí y, claro, te lo ponen a huevo para sacarlo y además que no pase nada, ¿no? Sí. O sea, Claro. Y además creéis que precisamente porque estáis cantando en colectivo tenéis como ese resguardo de Sí, si sí, yo hago a lo sí, mejor un sí. paso mal o hago una cosa, No pasa puedo nada. tomar más Sí, riesgos que un sí. solista. Sí, Ujú. las coreografías, por ejemplo, es una cosa que en este coro es tremendo. Es incómodo. Hay gente que, hay muchas veces que el de escena dice tú, y dices, jo, no sabes lo que ha hecho y tal, porque las coreografías son complicadas en Ujú. colectivo. Pero también es cierto lo que dices, al ser un colectivo, tú te fijas y dices, bueno, para un lado, para el otro. También pasa eso con la voz. Si un día no estás tan bien, no te pasa como un solista. Eso. Estás respaldado por toda tu cuerda y por todo el conjunto. Y eso es muy importante. Eso es una de las... Sí, yo creo que el coro es un sitio que te permite disfrutar de la música sin exponerte tanto. Claro, también la gratificación pues no es la de un solista, evidentemente. Pero Pero tienes la estabilidad que no Sí, tiene un solista. sí. yo soy Eider, antes pensaba, digo, ¿cuántos años llevo aquí en el coro de ópera? Creo que llevo 17 temporadas. Wow. ¿Cómo llegué a esto? Pues yo estudié violín y siempre me había gustado cantar. Venía de cantar moderno con una banda de rock, de jazz. Y nada, estaba viendo Barcelona entonces, llegué a Bilbao, que es de donde soy, y me apetecía seguir cantando y como en mi casa había muchísima cultura de música clásica y el tema de la ópera era algo que, bueno, pues que era muy valorado en mi casa, pues era algo que yo llevaba adentro y que me apetecía hacer y hice la prueba, entré a este coro y entonces empecé mi formación en lo que es el mundo del canto clásico. Empecé a estudiar y nada, pues aquí continuamos. ¿Y crees que fue fácil esa transición porque ya como que la habías vivido de pequeña en casa? Sí, yo recuerdo con mucho agrado que íbamos en el coche, no había radio entonces, me acuerdo de un Ford Fiesta rojo, íbamos toda mi familia y una de las primeras cosas que recuerdo que cantábamos era el cuarteto de Rigoletto, o sea, venga, cada uno una voz. Sí, creo que eso no. Ahí suele había pasar. nivel, ¿eh? Bueno, Ahí ni había ves, nivel. hacíamos de... Yo llevo como 8 temporadas en Navao y la verdad es que lo mío no tiene nada que ver con ella. En mi casa jamás se había oído música clásica, jamás de los jamases. Yo empecé con el tema de cantar como a los 17 años por una profesora del instituto que era la profesora de música y como yo siempre cantaba y siempre cantaba en mi casa y mi padre era mucho de habaneras y estas cosas, siempre cantaba con él. En mi casa somos 4 hermanos y mis padres tienen un oído enfrente de otro todos, o sea, es tremendo. Cantar un Sorionak, lo que sea, es tremendo. Cada uno canta en un tono y lo defiende hasta el final. Y entonces lo único que cantaba era mi padre y yo he debido heredar esa parte de la genética. Y entonces nada, empecé ahí, hice una prueba en la Sociedad Coral de Bilbao, me cogieron y a partir de ahí he cantado mucho sinfónico coral. Allí conocí a mi marido. Y mi marido hizo una prueba para el coro de ópera de Bilbao, le admitieron, y entonces empecé. Yo ya había hecho mis pinitos en la ópera porque iba al conservatorio, entonces nos regalaban entradas y yo ya en el Coliseo ya había visto óperas y tal. Pero a mí el gusanillo del sinfónico coral me seguía atrapando. Y entonces, bueno, pues empecé a ir como espectadora y le empecé a coger el gusanillo y dije, jo, esto tiene su punto. Y además me encantaba óperas, yo qué sé, Genufa, por ejemplo, desconocida. Y yo no leía absolutamente nada. Y me sentaba como cuando vas al cine, a ver qué es lo que pasa. Y yo me acuerdo con aquella Genufa, que todavía se me pone los pelos de punta, que terminó el primer acto y salí llorando como una magdalena. Sí. Fue tremendo. Y así poco a poco me fue atrapando. Empecé aquí y todo mi problema era qué hacer con las manos. Cuando cantas en un coro sinfónico coral siempre estás así.
con la partitura, siempre. Y entonces, claro, cuando ya no tienes la partitura, Claro. yo siempre decía, ¿y ahora qué hago con las manos? Todavía hay veces que estoy en la escena y hago como que no sé qué hacer con ellas. Claro, porque esa es la gracia, que el coro al final es un personaje más dentro de muchas óperas. Entonces, ¿esa parte teatral también la ensayáis mucho o es más... vosotros sentís que tenéis un papel mucho más musical o que también sois un personaje más como colectivo? Yo creo que depende un poco de la exigencia del de escena, ¿no? Del director de escena. Nosotros hemos vivido óperas como, pues te diría, a Carmen de Vieito, por decir de alguna Fabuloso, manera, aquello con fue una exigencia tremendo. teatral pues muy potente, porque él es alguien que exige al coro una implicación, o sea, que sea un personaje más Ujú. y una implicación muy potente. Yo creo que depende mucho de quién venga, Sí, ¿no? sí. A dirigir la escena. Pero sí es verdad que nosotros, con las 4 pinceladas que nos dan, también lo que comentaba Olga, ¿no? Lo Nos hacemos venimos nuestro arriba. y Sí, claro, sí. porque también Yo eso y te- supone un goce, ¿no? Claro, Hombre, ya eres tu personaje y entonces pues vas generando. Pero sí es cierto que hay otros de escena que vienen y el coro entra y sale y vuelve a entrar y vuelve a salir, muy estático, con poca actividad y Sí, tal. que ellos mismos no utilizan ese recurso, no lo aprovechan. Ujú. Es de la misma manera. Que luego pueden hacer un trabajo escénico maravilloso con los solistas, Sí, pero que... sí, pero es cierto que de todas maneras toda esta nueva Sí, generación de directores de le dan escena mucha más importancia, Yo le dan sí mucha importancia. Que todo en general en la escena esté funcionando y que tenga que ver. Sería lo normal, ¿no? Claro, sí, o sea, Sería al lo final normal. esto es teatro, por mucho que Sí. sea teatro musical, tiene que haber una implicación. Sería lo normal. Para vosotros es más gratificante cuando hay esa implicación, cuando tenéis muy claro cuál es el rol, o también es interesante a veces simplemente entrar, cantar y... No, para mí no. Para mí mucho más Para mí no. interesante eso es, esa exigencia, ¿no? Para mí no. Sí, sí. Sí, o que tengas que estar. Sí, Muchas de veces hecho- estamos sin necesidad de estar cantando, como pasa ahora en muchos momentos, pero a mí me gusta estar. Me gusta estar y me gusta participar de lo que está ocurriendo. ¿Y creéis entonces que tiene mucho más que ver con quién está dirigiendo que a lo mejor con la obra en sí? ¿O hay alguna obra que siempre, por ejemplo, mencionáis Carmen, es como... Claro, ¿Hay no, alguna es obra lo que siempre sea pensaba. muy buena o muy gratificante? O... Hombre, óperas como Sí. Veristas o hace poco hemos hecho Payasos, óperas Y que caballería en rusticana. las que el coro Sí. tiene, ¿no? Tiene como, eso es, o Claro. tiene mucha presencia. Pues ahí- Turandot, quiero decir que hay óperas que no se, que sin el coro no podrían ser, no se conciben. Y eso, y que Sí, en las que también el coro tiene una participación escénica, ¿no? Muy potente porque la obra en sí ya lo exige. O sea, sí, y eso, y el compositor además se ha dedicado a que las partes corales sean bellas y que tengan protagonismo. Entonces las veristas son las que a vosotras más os gusta interpretar, por lo que veo. Sí, por regla general sí. sí, yo creo que sí. Por regla general sí. Su- Sí, su son las cosa. que tienen eso, más carnaza, sangre y no sé qué, y eso, y como garra. Gusta Y... un poco esa violencia, Sí, esa- sí, ese sí, peligro. sí. A mí sí, a mí sí. Y yo creo Estoy de acuerdo. Yo quería preguntaros también por el tema de los ensayos, porque, claro, yo entiendo cómo funciona un solista, creo que es bastante evidente, una persona se aprende su rol, llega, lo canta y tal, pero vosotras que estáis dentro de un conjunto, tiene que ser muy difícil aprenderse esa música en solitario, en casa. ¿Hacéis ese trabajo en casa o llegáis...? No hacemos ese No. trabajo en casa. Normalmente no, salvo que sea una ópera muy grande con muchísimo trabajo coral que tú tengas que reforzar algo en casa, pero normalmente lo aprendemos aquí en la sala de ensayos. Ah, Y luego Empezamos- sí que lo que hacemos es un poco encajar la letra, estudiarla, memorizarla y tal en casa, pero Claro. ¿y eso se hace cuando empiezan los ensayos de la obra o empieza mucho antes el trabajo coral? Mucho antes. Mucho Nosotros antes. terminamos ahora la temporada Sí. y según terminemos Madame Butterfly en mayo, empezamos a preparar los títulos de la temporada próxima. Mm. Empezamos con lectura, con solfeo, después a eso se le añade la letra y, sí, es y un demás. trabajo muy sistemático, Sí. ordenado, bien organizado y que nos permite aprendernos las cosas en los ensayos normalmente. O sea, primero viene la música y luego ya pensáis en el texto. Siempre, Sí. Ah, siempre, siempre. interesante, Sí, porque yo creo que muchos solistas funcionan al contrario, que primero se centran en el texto y luego ya... Te puedes centrar en el texto, en el significado de lo que estás Claro, diciendo, Claro. pero es imposible aprenderte, memorizar texto si no sabes encajarlo. Y entonces, ¿cuánto diríais de media que podéis tardar como conjunto en aprenderos una obra antes de ensayarlo? Hay obras que no, bueno, que en un mes la tienes preparada, ¿no? En un mes. Nosotros ensayamos, las mujeres ensayamos normalmente como rutina, ¿eh?
2 días a la semana, 2-3 días máximo, ¿no? Otros 2 o 3 días, dependiendo de la semana, los hombres. Y cuando ya está montado, por un lado mujeres, por otro lado hombres, nos juntamos. Ah, funciona por géneros. No sabía esto. ¿Y eso? En plan, ¿cuál es la justificación y el objetivo detrás de eso? Pues Yo no unificar creo- voces, ¿no? sí. O sea, un poco, pues, Para que empaste Sí, todo luego. sí. Los últimos ensayos incluso hacemos ya, soltamos partitura, intentamos hacer de memoria. A Boris le gusta hacer ensaladilla rusa, le llama. Tiene Ensaladilla. su terminología Sí. propia. Boris es el director del Sí, coro. es el director del coro. Y entonces eso es un ensayo antes de ir al teatro, nos mezcla a todos. No puedes estar sentado al lado de alguien que cante lo mismo que tú. Eso, que pertenezca a tu cuerda. Eso es. Sí. Entonces es para asegurar que tienes claro cuándo te toca entrar y qué es lo que tienes que cantar. A mí me parece un buen método de afianzamiento, Ujú. la verdad. Claro. Porque dentro del coro decís cuerdas, estáis divididas en soprano, alto, tenor, bajo, ¿no? Eso Siempre es. así. Siempre Sí. es así Sí, sí. y todo está escrito de esta forma. Ujú. ¿Vosotros creéis que siento que últimamente en algunas óperas contemporáneas como que el coro muchas veces se está empezando a prescindir y se están empezando a hacer muchas óperas más de solistas, sobre todo ahora incluso con el COVID se están escribiendo algunas óperas como más pequeñas? ¿Creéis que una ópera puede tener la misma fuerza y la misma presencia sin un coro o creéis que es una parte esencial del género? Claro, es algo que nos compete. Entonces, como como nosotros Pues sí, claro, como nosotros lo vivimos pues eso, con pasión, para mí me parece que es muy importante. De hecho, también hay mucha gente del público, sin tener relación directa con nosotras, que dicen, jo, qué bien cuando esta ópera tiene coro. Que disfruta más. Sí, que disfruta. ¿No? Sí, Ese quizás tipo de- visualmente ya es un aporte, Claro. porque de repente entra un colectivo con sus ropas, con sus maquillajes y tal, y ya hay como un movimiento, siempre viste la escena. Y luego eso, pues es que claro, es que hay muy buenos coros, o sea, muy buenas, eso, partes corales escritas, que eso, por ejemplo, hace poco hemos hecho Caballería y el Regina Coeli es una maravilla. Está la solista, pero si estuviera solo la solista, que es bellísimo lo que canta, y le faltara el coro detrás, para mí yo creo que le faltaría, se quedaría como cojo. Por supuesto. Entonces, Sí, yo sí creo bueno, que yo es creo que un- que se tiene que complementar, que es un espectáculo, igual que hay óperas que tienen ballet. Y también es un punto. Es una También es un punto. maravilla, Poder ¿sabes? contar con un ballet dentro de una ópera, pues es que no puede más que Claro. enriquecer. Total, es que al final si estás mezclando todos los recursos que tienes a mano, al final la historia se va a contar. Es un mejor. espectáculo completo. Completo. Ahora, esto no quita para que las óperas contemporáneas en las que solo hay un solista, pues sean maravillosas, Sí, o sea, sí, sí. musicalmente, Sí, pero no yo quiero como... poneros como en ese No, lugar de decir, bueno, "Oh, la bomba". Wagner ahí tiene óperas en las que no hay coro, en la que está íntegramente el cuarteto o el sexteto o lo que sea y tal, y no hay implicación coral, ¿no? Pero bueno, Sí, yo pero creo un coro que... de invitados de Tannhäuser, Sí, vamos, sí, o sí, sea... O un brindis de la Traviata. Eso es, Pues o sea que... Pues eso, hay cosas que tienen que estar. La última persona a la que vamos a escuchar es a Aritz Labrador, que es uno de los miembros organizadores de Gastim, que es la comunidad joven que tiene la BAO, ¿vale? Gastea en euskera significa joven y team, equipo. Esto de mezclar idiomas nos gusta mucho en la Butaca Barata, apoyamos totalmente este nombre. Aritz nos hablará de los descuentazos que hay en la BAO para jóvenes, porque realmente es muy barato ir, hay un montón de opciones. También nos va a hablar de cómo piensa él que las casas de ópera se podrían comunicar mejor con nosotros los jóvenes, porque hay mucho trabajito que hacer. Y también hace una reflexión muy interesante sobre el directo y la importancia del directo versus las grabaciones, que yo nunca me había planteado. Y si estáis viendo esto en YouTube, que en plan, esto se sube también a YouTube en vídeo, lo digo por si estáis escuchando en otra plataforma, es que yo creo que hasta se me ve en la cara que, en plan, me estaban como... los engranajes cerebrales se me estaban moviendo con lo que estaba diciendo Aritz, así que... a escucharle. Cuéntame qué es Gastim, desde cuándo existe, cuál es su función, tú qué haces ahí, cuánto tiempo llevas. Bueno, pues Gastim es una comunidad joven, como bien has dicho, que se fundó hace 6 temporadas aproximadamente, y con una pequeña fase piloto, y después que poco a poco pues, ha ido fraguando y insertándose un poco en lo que es el abanico de opciones que tiene ABAO. Y bueno, el objetivo yo creo es doble, ¿no? Un poco acercar digamos, al público joven a la ópera, ¿no? Dar la oportunidad de que el público joven tenga acceso de una manera más fácil a la ópera.
siendo la Ópera de Bilbao, pues bueno, dentro del panorama de alrededores, digamos, bueno, una de las compañías más importantes en ese sentido. Un referente. Un referente, sobre todo por la calidad musical, la calidad de elencos que trae, etcétera. Y entonces, pues acercar esta posibilidad y esta oportunidad a los jóvenes. Esto por una parte. Y segundo, pues mantener esa comunidad viva. Esa es otra historia, ¿no? Que creo que también es algo que, bueno, que igual otras compañías no hacen, ¿no? Igual sí, de abaratar precios, de tal y cual, pero no enganchar y que esa comunidad se mantenga viva. Claro. Eso es importante, ¿no? Y que, oye, no sé, se crean casi como una familia, casi, ¿no? Podría ser. Y bueno, pues las oportunidades que se hacen, pues precios más baratos con una tarjeta especial, digamos, para los jóvenes. ¿Qué tipo de descuentos hay? Cuéntanos un poco para la gente que sea de Bilbao, que esté por aquí. Sí, claro. Pues mira, tenemos una tarjeta que vale 10 euros al año para, digamos, lo que es la renovación de la tarjeta. Y luego tenemos dos tarjetas, la tarjeta 25 y 30. La de 25 es para menores de 25 y la de 30 para jóvenes entre 25 y 30. Obvio. Los rangos. Eso. Menores de 25, cada entrada 25 euros. 25-30, precios 30 euros, ¿no? Súper bien. Y lo bueno de todo esto es que coges la entrada el día de la función y no te dan 10 entradas que hemos reservado para los jóvenes ahí arriba a la izquierda. No. No. Las 10 mejores entradas que nos queden en ese momento. 10 justas. No. Ah, vale, Me en refiero plan, lo este que caso son. 10, pero las que sean. Vale. O sea, que me vienen 20 gastimers, pues 20, ¿no? Las que sean. Pero eso, que siempre están las mejores localidades disponibles en ese momento. Y siempre es de última hora, ¿verdad? O sea, tú llegas el mismo día y lo que sobre lo decides en el momento. Eso también tiene su gracia, su aventura de quedas con tus amigos, llegas ahí Claro, y dices, eso pues es. a ver dónde me va a tocar, ¿no? Sí, y mira, hablando de quedadas, ahora sí con la pandemia está todo muy bloqueado, muy parado todo, ¿no? Bonito. Pero la cosa extra que teníamos nosotros para mantener y para disfrutar la ópera en su totalidad eran las famosas quedadas que hacíamos nosotros. Oh, wow. De quedada, así moderno. Es fuerte, es fuerte. Y estas quedadas eran una manera muy agradable de pasar el tiempo los gastimers juntos, porque nos hacían una visita guiada por dentro de la ópera, visitábamos el escenario, hablábamos con cantantes, hablábamos, digo, en pasado, porque no se ha podido hacer ahora, pero vamos, que esperemos que esto ya en la siguiente ópera lo tengamos ya. La idea ya es activado, retomarlo, esperemos, ¿no? vamos, volver a ello, ¿no? Y, quedábamos eso, pues hora y media antes de la función. Una de las funciones solamente, eso sí. ¿De toda la temporada o de No, cada... en cada título, en cada título? una función. Ah, Era superbién. la especial, normalmente la del viernes, solía ser. Y hacíamos la quedada y tal, y entonces pues quedamos una hora y media antes todos los gastimers. Pues, nos juntábamos una cuadrilla, como decimos aquí, de 30 a 35... Ya me están contando la cultura cuadrillas, me parece claro, fascinante. eso es. Y hubo muchas veces que, bueno, pues al principio pues todos cohibidos, tal y cual, pero se nota que esas cosas hacían que la comunidad se mantuviera joven, porque acto seguido nos íbamos, hacíamos la visita guiada y como quedaba ahí pues 3 cuartos de hora entre que acababa la visita y... Una cervecita. Un algo. Hacíamos un pisco labis. No sé qué tomamos, pero un pisco labis. No podemos, Y- no comentamos. No, eso es. Sí, a ver, el COVID al final ha sido un obstáculo para muchísimas cosas, pero está muy bien que haya ya no solo una comunidad joven, sino que encima os preocupéis de mantenerla y de además tener actividades constantes. O sea, porque si en una temporada a lo mejor hay 8 títulos, quiero decir, ya son muchas veces que va a haber un tipo de queda así Eso es. y que vais a tener la opción de verlo por dentro. Pero yo creo que eso es una... Claro. Yo creo que eso es una cosa que a nosotros nos engancha mucho, ¿no? El como, pues eso, poder hablar con un cantante, poder hablar Claro. con alguien de ahí, eso lleva mucho. Y muy importante también, para mí, es que lo organizamos los jóvenes. Para Sí. los jóvenes. Lo hacéis vos, o Es sea, decir, la organización. Lavao, eso es, Lavao tiene, pues nos pone recursos, digamos, Ok. pero quien mueve todo esto, quien hace el contenido de redes, quien piensa este contenido de redes, quien lo crea, lo fabrica y tal. Y luego incluso por nosotros, que somos el equipo, digamos, Bastim, que somos 4 jóvenes que estamos trabajando detrás de las cámaras, vamos a decir. Pero eso, que es de jóvenes para jóvenes, eso es lo interesante, realmente. Eso es muy importante porque yo veo que muchas casas de óperas intentan tener como iniciativas jóvenes, pero si al final lo está gestionando una persona que tiene 648 años, va a ser un poco difícil que entienda nuestras necesidades y qué nos interesa y qué es lo que nos va a llamar la atención. Sí. Como dirían en Essex, yo creo, es peer-to-peer, ¿no? Entre iguales, digamos. PHP vibes, Eso, sí, absolutely. sí. Y eso, bueno, creo que Sí, o sea, es que eso es lo mejor. Porque tú, ¿cómo llegaste a la ópera? Porque esto es una cosa interesante y creo que hay muchos caminos que todos nos llevan al mismo sitio. hay muchísimos caminos. Sí, Mira, yo no soy de ciudad, ok, yo soy de pueblo. a tope. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tenía acceso a la ópera ni a la música clásica en general hasta muy tarde. Yo estudio dirección de orquesta ahora Ujú. y es como un contraste enorme, pero yo hasta los 16 no había ido a un concierto
bueno, alguno suelto sí, pero no como aficionado teniendo continuidad de música clásica. O Ok. sea, Tú tienes 24 ahora, ¿verdad? ahora tengo 24. Mm. Y, o sea, que nada, es realmente reciente, Ujú. hace 8 años. Y con ello empecé con el conservatorio de aquí, y poco a poco fui creciendo y ahora estoy estudiando dirección de orquesta y eso, mi vida ha cambiado constante, o sea, completamente, porque ahora está enfocado a eso. Ujú. Pero yo hasta esa época no lo conocía. Con lo cual, por eso digo que nunca es tarde para empezar a disfrutar de sea lo que sea, ¿eh? Ujú. Sea ópera, sea cualquier concierto, cualquier cosa. Yo creo que escuchar música en directo es algo que de esto yo creo que también hablaremos ahora, pero Ujú. Porque claro, tú llegaste a esto con 16 años, ya no solo porque, o sea, porque estabas en el pueblo, pero también tenías algún tipo de prejuicio previo sobre el elitismo, sobre que no era para ti, sobre este tipo de cosas, porque creo que es una cosa muy común entre los jóvenes pensar que esto no es para nosotros. O sea, ¿tú tenías eso o simplemente no habías tenido el acceso y no tenías ni idea? pues no lo sé. Yo creo que es que claro, llevamos ya tantos años trabajando aquí en lo de Gastim, pues que Ya. yo creo que igual se me ha olvidado incluso ese Ya. prejuicio, no lo Ya. sé. No lo tengo reciente, no lo sé. Pero yo creo que era un poco acceso también. Eso Ujú. también es un punto importante que muchas veces igual es verdad que está el prejuicio también, ¿eh? Yo creo Ujú. que sí que está presente. Pero el acceso también, el problema del acceso también. Y Ujú. sobre todo para la gente que somos de los pueblos de alrededor de esta ciudad, por ejemplo, que llegue allí el proyecto Gastim es importante también, porque si no, igual de ninguna manera no pensarías que puedes ir fácil. Claro, ¿y estáis haciendo algo para que llegue a esas localidades Bueno, pues alrededor? todo lo que es el material gráfico que hacemos y tal, que luego colgamos en conservatorios y tal, también lo hemos ido llevando a escuelas de música y se ha mandado y también al final los agentes que pueden mover esto en sus pueblos son las escuelas de música, ¿no? Yo Ujú. creo. Entonces eso es importante también. Sí, es súper importante descentralizar Eso es. los recursos y la clásica en general, porque claro, al final sí, la casa de ópera está en Bilbao, pero bueno, se puede venir, pero también es interesante que, pues eso, que se mueva, que lo llevéis a Eso otros es. sitios. La parte de comunicación yo creo que es la clave más importante, sea a través de la, digamos, más tradicional cartelería y todas estas cosas que se Mm. hace y luego están las Y que redes está muy bien aquí sociales. en la barra, Sí, ¿verdad? también Tiene sí, uno, sí, o eso está sea, importante. el diseño de esta Sí. temporada es precioso, el logo es muy chulo además. Sí, no, la Que parece una comunicación gilipollez, pero a mí eso de verdad que, o sea, tú lo ves por la calle y te llama la atención. completamente. Ha dado un giro 360 grados cuando se cambió todo lo que es la imagen corporativa y yo creo que eso ha ido a bien. Ujú. Yo ahora veo la temporada, veo cada diseño que está para cada, o sea, digamos, pues no sé, Alcira que tenemos la mujer, tenemos, o sea, no sé, esto, ¿no? Ujú. A mí me parece que está muy bien logrado y además es especial porque no lo relacionas con otra cosa. Tú cuando ves eso dices, veo el círculo de la O de abajo Ujú. y veo, o sea, no sé, en ese sentido. Y luego redes sociales, Ujú. que eso también, pues era también es un enganche muy importante. Ujú. Estábamos mucho en 2 redes, ahora nos estamos pasando mucho a Instagram porque creo Ujú. que ha cambiado también mucho. En 8 años también ha cambiado mucho la cosa. En En 6 ocho- años, en hace 6 8 años temporadas. Instagram estaba un Eso poco es, más... eso es. Y entonces teníamos mucho contenido en Facebook, ahora en cambio pues mucho en Instagram. Ujú. Y todo esto, luego hacíamos también un programa de mano, que ahora, bueno, ahora volveremos supongo a ello, pero un programa de mano también un poco especial, ¿no? Porque Abao tiene su propio programa de mano, Ujú. pero nos hacíamos uno reducido en 4 caras solamente, Ah, esto no con un sabía. argumento un poquito más, que no sea de una chapa de 5 páginas, Ok. sino que algo mucho más sintetizado. Y Ah. si hay alguna crítica social o algo que se aborde, porque muchas de las óperas todavía están vigentes, en el sentido de, ¿no? Eso Literalmente todas. eso, De sí, una forma u literalmente. otra se puede Sí. adaptar para que cuente algo Es que que no ha se tenido un cuenta hoy en drama día. amoroso como pueda pasar en cualquier ópera, o no sé, o Por alguna desgracia. crítica social que sea. Yo no, nunca. Entonces, muchas veces pues intentábamos abordarlo de alguna manera, o también enseñábamos, pues yo qué sé, los tipos de voces que hay en pues, sopranos, pues claro, digo, soprano, bien, pero soprano ligera, lírica ligera, no sé, de coloratura, esto, pues Mm. vas también enseñando y educando también un poco, o sea, también haciendo pedagogía, pero desde jóvenes hasta jóvenes. Es muy interesante que vosotros estéis haciendo eso ya por vuestra cuenta, pero ¿tú qué crees que podrían hacer ya las casas en sí, las casas de ópera, para comunicarlo mejor a los jóvenes y en general? Porque creo que la labor de comunicación es una cosa que a veces no se toma como no se le concede la importancia Sí. que se debe. Pero ¿cómo crees que podrían llegar mejor sobre todo a Yo nosotros, creo los jóvenes? lo más importante, y es lo que hemos hablado antes, es el peer-to-peer, que para mí es una cosa que, bueno, yo trabajo fuera de la música en ámbitos de pedagogía, en algunos proyectos educativos y tal, y el entre iguales a mí es muy importante. Entonces, ¿eso qué implica? Que ya no solamente, si tú quieres llegar a la audiencia joven, el equipo que está trabajando detrás de las cámaras tiene que ser joven también. Ujú. Y tiene que pensar... Look at the material. You can be the judge of it. Y tienes que pensar también que, joder,
Si tienes que llevar a gente joven, la gente que tiene que estar trabajando tiene que ser gente joven. Es lo que hay. Entonces hay que renovar el equipo. Hay que renovarlo. Renovar o morir, ¿no? ¿Tú crees que la ópera de alguna forma se va a ir digitalizando más? A ver, yo esto no... O sea, una de las cosas que creo que más hace falta en el mundo de la música clásica, ya no solo la ópera, la música clásica en general, que no me gusta llamar la música clásica, pero bueno, es la música en directo. La experiencia del directo. Yo creo que lo que hay que exprimir es la experiencia del directo. Eso es lo que falta, exprimir mucho más, porque la nueva generación estamos acostumbrados a esto. A lo grabado. A esto. A lo grabado, efectivamente. De hecho, un artista que va a hacer una gira, primero graba y luego hace la gira. Porque con la grabación llego a la gente sabe mis canciones y ahora voy a la gira. Y aquí es al revés. Primero disfruto del... Bueno, por ejemplo, un estreno de música contemporánea. Por ejemplo, esto sería otro mundo. Pero primero se estrena y luego se graba. O sea, primero la música en directo. Entonces, la experiencia que hay que exprimir, yo creo, es la idea de la música en directo. Y de cuando tú vas a ir a una ópera, de sentir cómo la orquesta te está llegando aquí, porque sientes las vibraciones no en unos cascos, sino en directo, y estás palpando la voz y dices, joder, cómo esa mujer está cantando ahí y está llegando hasta el último palco, y encima veo el decorado, ¿no? Porque claro, ahora hoy en día pues tenemos el cine, que es algo que pues, en aquella época no había. Entonces, pues el teatro, la ópera eran ¿no? Y son géneros que están perdiendo. ¿Qué es lo que no tiene eso que tiene? O sea, ¿qué es lo que no tiene el cine, que tiene la ópera y tiene el teatro? Elemento vivo. El directo, elemento vivo. Eso es lo que hay que explotar. Hay que romper ciertos estereotipos. Hay que, no sé, mira, aquí en Bilbao se hace un festival, el Fair Saturday, que es bueno, no sé si lo conoces, es un festival a favor de, bueno, se recauda dinero y estas cosas. A mí me llamó la atención mucho una cosa, y esto te lo digo, igual así un poco chapa, pero te digo lo que es el tema de los aplausos. Que nos vino aquí y decían, bueno, podéis aplaudir cuando queráis. Joder, el panorama sinfónico, si aplaudes entre movimientos de la sinfonía, te cruje. Y dices, joder, yo también he sido de esta gente de, shh, no aplaudas, que se pierde la continuidad, que si no sé qué, no sé cuál. Joder, pues igual, oye. A lo mejor hay que dejarle a la gente que reaccione, que exprese, ¿no? Creo que es una cosa muy interesante que une tanto las artes escénicas como las redes sociales, que es que la gente... O sea, tú en las redes sociales te sientes súper importante y las redes sociales están basadas en la interacción y que tu opinión importe cuando muchas veces, sinceramente, nuestra opinión no importa. Sí. Pero eso en las artes escénicas también hay ese feedback constante de emisor y receptor, y yo creo que esa es un poco la gracia, y creo que por eso las artes escénicas tienen mucho sentido en las redes sociales, porque se reciben de una forma similar. Hay que cambiar el formato en cómo consumimos, yo creo. Yo creo que la clave es esa. Que ahora nos parecerán cosas, pues, disparates, pero también era un disparate igual, no sé. Los sobretítulos. Los sobretítulos en aquella época. Pues igual sí, porque se suponía que tú tenías, ¿no?, que entender todo. No lo sé. Hay que darle una vuelta al asunto y es muy difícil, es muy difícil, pero... Es difícil, sí. Pero para eso está Steam, para eso está Lavabo y para eso está la butaca barata. O sea, una misión común. Tenemos que cambiar, eso está claro. Bueno, chicas, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Otra vez desde aquí quiero darle las gracias a Lavabo por contar conmigo, por confiar en mí y en mi trabajo. Y también quiero dar las gracias no solo por tener esta calidad profesional, artística, operística, sino también por la calidad humana que hay detrás de ese teatro. De verdad, o sea, aquí os lo habéis visto como un mini fragmento de mi fin de semana, pero de verdad que fue espectacular, todo el mundo absolutamente increíble. Fue un fin de semana precioso, chicas. Un sueño, simplemente. Estoy muy contento. Así que id a seguir a Lavabo en todos sus canales sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas partes. Ir a compraros ya entradas para la nueva temporada, ir a haceros parte de Gastim, todo, porque realmente tiene una temporada muy chula en general, pero es que la que viene me gusta más que esta, incluso tengo que decir. Esto ya una opinión personal que yo inserto aquí, y esto que la de este año era realmente chula. Y nos vemos en el próximo episodio, que saldrá pues cuando salga, no lo sé, realmente no lo sé. La vida está llena de misterios y este es definitivamente uno de ellos. He decidido establecer un outro, no sé qué os parecerá, pero bueno, yo la hago y ya me contáis. Merci, jeunes amis, merci.